En el corazón de lo que hoy es México, una leyenda cobró vida, la de un pueblo errante, guiado por una profecía divina. Encontrar un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Este no es solo el símbolo de una nación, es el inicio de una de las civilizaciones más impresionantes de la historia, los aztecas. Acompáñame en este viaje en el tiempo para descubrir el ascenso y la caída de este poderoso imperio. Los orígenes de los mexicas, como se llamaban a sí mismos, son humildes. Migraron desde un lugar mítico llamado Aztlán, el lugar de las garzas, en algún punto del norte. Durante casi 2 siglos, deambularon por el centro de México, buscando la señal prometida por su dios principal Huitzilopochtli. Eran vistos como nómadas, a menudo sirviendo como mercenarios para las Sayudey-Estado más poderosas del Valle de México. Pero su determinación era inquebrantable. Finalmente, alrededor del año 1325, en una pequeña isla en medio del lago de Texcoco, vieron la señal. Allí, en un entorno pantanoso y aparentemente inhóspito, fundaron su capital en la magnífica Tenochtitlan. Lo que comenzó como un modesto asentamiento de chozas de barro, se transformaría, gracias a una increíble obra de ingeniería, en una de las ciudades más grandes y espectaculares del mundo. Para superar los desafíos del terreno, los aztecas desarrollaron las chinampas, jardines flotantes artificiales que no solo les permitieron expandir la tierra habitable, sino también crear un sistema agrícola increíblemente productivo. Construyeron vastas calzadas que conectaban la isla con tierra firme y acueductos que traían agua fresca desde los manantiales de Chapultepec. Tenochtitlan se convirtió en una metrópolis bulliciosa, un centro de comercio y poder. El ascenso político de los aztecas fue igualmente impresionante. En 1428, formaron la Triple Alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan. Juntos, derrotaron a sus antiguos señores de Azcapotzalco y comenzaron una era de expansión militar sin precedente. Bajo el liderazgo de tlatoanis, o emperadores, como Itzcoatl y Moctezuma y Luicamina, el imperio se expandió rápidamente a través de Mesoamérica. La sociedad azteca era compleja y estaba muy estratificada. En la cima estaba el tlatoani, el gobernante supremo, seguido por la nobleza, los sacerdotes y los guerreros de élite, como los famosos guerreros Águila y Jaguar. Más abajo estaban los poctecas, los comerciantes que viajaban largas distancias y a menudo actuaban como espías del imperio. La base de la pirámide social estaba compuesta por los Mazihualtin, los plebeyos, que eran agricultores, artesanos y trabajadores. La educación era obligatoria para todos los niños, aunque separada por sexo y clase social, lo que demuestra un sistema social muy avanzado para su tiempo. La religión impregnaba cada aspecto de la vida azteca. Tenían un panteón de dioses complejo, que representaban las fuerzas de la naturaleza. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, era su deidad patrona. Creían que el universo había pasado por 4 eras o soles anteriores, y que vivían en la era del quinto sol, para mantener el sol en movimiento y evitar el fin del mundo. Creían que era necesario alimentar a los dioses con la energía vital contenida en la sangre humana. Esto condujo a la práctica de sacrificios rituales, un aspecto de su cultura que a menudo ha sido malinterpretado y sensacionalizado, pero que para ellos era un deber cósmico sagrado. El corazón de su universo religioso y cívico era el templo mayor en el centro de Tenochtitlan. Este imponente templo doble estaba dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc, el dios de la lluvia. Era el escenario de las ceremonias más importantes y simbolizaba la montaña sagrada, el centro del universo azteca. El imperio alcanzó su máximo esplendor a principios del siglo XVI, bajo el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin u Moctezuma II. Tenochtitlan era una ciudad deslumbrante, con una población estimada de más de 200,000 habitantes, más grande que cualquier ciudad europea de la época, a excepción, quizás, de Constantinopla o Nápoles. Sus mercados, como el de Tlatelolco, asombraban por su tamaño, orden
y la increíble variedad de productos de todo el imperio. Pero en el horizonte se cernía una amenaza desconocida. En 1519, una expedición española liderada por Hernán Cortés desembarcó en la costa del Golfo de México. La llegada de estos hombres extraños, con sus barbas, armaduras, metal, caballos y armas de fuego, coincidió con antiguas profecías sobre el regreso del dios Quetzalcóatl. Esta coincidencia, junto con la indecisión inicial de Moctezuma, le dio a Cortés una ventaja estratégica crucial. Cortés, un estratega astuto, supo explotar las tensiones existentes dentro del imperio azteca. Muchos pueblos sometidos resentían el pago de tributos y el dominio mexica, por lo que se aliaron con los españoles, proporcionándoles miles de guerreros y apoyo logístico. La primera fase de la conquista culminó en la Noche Triste, cuando los españoles fueron expulsados de Tenochtitlan con grandes pérdidas. Sin embargo, los conquistadores se reagruparon, regresaron con más aliados indígenas y pusieron sitio a la gran capital. La guerra fue brutal, pero un enemigo invisible fue aún más devastador: la viruela. Traída por los europeos, la enfermedad para la cual los nativos no tenían inmunidad, diezmó a la población matando líderes, guerreros y civiles por igual, incluido el sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac. Después de 93 días de un asedio heroico, liderado por el último tlatoani, Cuauhtémoc, la ciudad de Tenochtitlan, debilitada por el hambre, la sed y la enfermedad, finalmente cayó el 13 de agosto de 1521. A la caída de la capital, marcó el fin del imperio azteca y el comienzo de 300 años de dominio colonial español. La magnífica ciudad fue destruida, y sobre sus ruinas se construyó la Ciudad de México. Aunque el imperio desapareció, la cultura azteca no murió. Su legado perdura. El idioma náhuatl todavía es hablado por más de 1 millón de personas. Palabras como chocolate, tomate y aguacate provienen del náhuatl y han enriquecido los idiomas de todo el mundo. Su arte, su poesía, su conocimiento astronómico y su cocina siguen fascinando e influyendo en la cultura mexicana moderna. La leyenda del águila y la serpiente sigue ondeando en el centro de la bandera de México, un recordatorio eterno del increíble pueblo que construyó una metrópolis en un lago y gobernó un imperio desde el corazón de Mesoamérica. La historia de los aztecas es una de ingenio, poder y resiliencia, pero también es una advertencia sobre cómo incluso los imperios más poderosos pueden caer. Su historia es mucho más que sacrificios. Es la historia de una civilización que en su breve existencia alcanzó alturas asombrosas y dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia azteca. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando las grandes civilizaciones del pasado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima.